¿Cuál es tu mayor miedo, Nakama? ¿La oscuridad? ¿La soledad? ¿La propia muerte? ¿Que termine One Piece? ¿O el hecho de ser consciente de que jamás llegaremos a la total sabiduría y somos unos ignorantes del mundo? Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1142. Un capítulo curioso es la palabra, puesto que yo, pues bueno, le di un 6,5, una nota tirando un poco bajita, pero que realmente mejoró por dos grandes páginas, una de ellas doble página de hecho, que mejoran mucho la calidad y la experiencia del capítulo, pero realmente, y a mi parecer, el inicio del capítulo hasta la mitad más o menos es bastante malo. Sin embargo, y como he dicho, pues bueno, Oda nos da un par de caramelitos los cuales hacen que mejore bastante la situación. Y de hecho, diría que es un capítulo necesario realmente, puesto que da un poco el principio del fin, por llamarlo de alguna forma. No de One Piece y tampoco creo del arco de Elbaf, sino más bien el fin un poco Ragnarok, digamos. Pero para entender todo esto, Nakamas, evidentemente hay que leer o analizar en este caso el capítulo, con lo que, como siempre, lo primero de todo me encantaría pediros una humilde y gratuita suscripción para que no os perdáis ninguna de las reviews, de las reacciones, de los análisis y teorías que nos está trayendo ahora mismo Oda. Bueno, realmente, a ver, los análisis y las teorías las traigo yo, ¿vale? O sea, Oda nos trae One Piece, pero yo os traigo eso. Así que lo dicho, dadle ahí al botoncito de suscripción que seguro que no os arrepentiréis, Nakamas. Y dicho esto, no vamos a enrollarnos, que hay que comentar cositas. Empecemos con la review. De hecho, como se llama el capítulo, es Lo que me da miedo. Y va a girar en torno bastante a esto y vamos a entender que son unos poderes muy interesantes esto del miedo. Y es que el capítulo realmente empieza bastante hardcore y bastante fuerte, ¿no? Ya en la escuela directamente, donde vemos que los niños están gritando porque hay una serpiente gigantesca que está atacando a los niños. Una serpiente que alguno de los niños la tacha como la Jormungander, es decir, la serpiente de la mitología nórdica, la cual, pues bueno, rodea todo el mundo y es una de las encargadas también de traer un poco el Ragnarok, el fin del mundo. Entonces los profesores se reúnen rápidamente en la sala. Aquí conocemos a algún profesor nuevo, como puede ser, por ejemplo, el profesor Blade, que es el profe de matemáticas, o el profesor Kiba, que es directamente el director de la escuela de morsas, que también, pues casualmente, es como una morsa. Entonces tenemos esta serpiente la cual está a punto de devorarse a un niño que se llama Aegir, que parece que es un nombre un poco tirado hacia los Aesir, creo que se llaman, que son como los dioses buenos o los top de la mitología nórdica, ¿no? Pues este niño se llama Aegir, que está a punto de ser devorado por esta serpiente, pero aparecen dos grandes gigantes. Uno de ellos es el profesor Kiba, que aparece con un martillo gigantesco, pero no un martillo a lo Thor, sino un martillo literalmente de obra, pero gigantesco, con el que le calza un ostión legendario que hace que vaya hacia arriba la serpiente y desde arriba aparece con vibes un poquito, os lo voy a decir, me da un poco vibes de Garp. Aparece Jaguar Di Saul armando ahí el puño con Haki y metiéndole un punchetazo espectacular de arriba a abajo a la serpiente, la cual la deja noqueadísima. Claro, no olvidemos que Jaguar Di Saul realmente fue un vicealmirante de la marina, que tampoco es ninguna tontería, con lo que Jaguar Di Saul realmente es fuertecillo. Aquí tenemos un panel muy chulo en el que están pues el director Kiba y Jaguar Di Saul diciendo, pues bueno, pues, ay, cómo me duele la espalda, no sé qué, gracias por ayudarme, Saul, no sé qué, y vemos que, bueno, que el director Kiba resulta que es un ex guerrero de Elbaf, es un antiguo pirata gigante. Entonces los niños, pues, están flipándolo un poco, ¿no? En plan diciendo, oh, o sea, que realmente es verdaderamente fuerte, así que fue un pirata antiguamente, y Jaguar Di Saul era un marine muy fuerte también, ¿no? Bueno, pues están ahí los niños flipando, y Nico Robin le dice a Saul, oye, ¿es normal ver a estas criaturas tan fuertes aquí también? O sea, en el mundo solar, que se le llama a este mundo, recordemos, abajo inframundo, arriba es mundo solar, por lo menos la parte en la que está pues la biblioteca y demás. A lo que Saul le explica pues que bueno, alguna vez algún animal salvaje te encuentras, se puede colar algo, pero es bastante extraño ver una serpiente de este tamaño y que vaya directamente a atacar a los niños. Aquí ya empieza a oler un poco raro, ¿no? Suspicious. Pero de repente entran en la escuela y se encuentran con el profesor Wolf, otro profesor que está totalmente herido y reventado. Aquí Saul pues se preocupa por el profesor y este mismo, Wolf, le dice, yo estoy bien, pero los niños no, los niños se han ido de repente hacia la playa. Y parece un poco como que no se han ido a voluntad propia, ¿no? Como que se han ido sin avisar ni nada. Entonces Jaguar Di Saul sale corriendo a lo que es un poco como un balcón, digamos, en el que ven desde la lejanía a los niños, bajo un aviso importante del profesor Wolf, y es que no toquen a los niños. Parece ser que Wolf está totalmente herido por intentar haber frenado a los niños. Entonces vemos una línea de niños caminando por la playa en primer plano, en el que efectivamente están todos dormidos, están como hipnotizados, pero un detallito.
que no es especialmente sutil, sino que está descarado ahí, es que al lado de los niños hay una flecha como las que parece que Gunko utiliza. Entonces yo aquí lo que deduzco es que realmente al intentar tocar Wolf a alguno de los niños, ya sea la propia flecha o los niños manejados por la flecha, son los que han ido a golpear y de hecho han herido a Wolf. Esto evidentemente es parte del plan que vimos hace pocos capítulos de los Kamino Kishidan, de querer llevar a los niños hacia el barco, que debe estar ahí pues cerca de la playa evidentemente, en la orilla, para subirlos al barco y llevárselos a Mareilloa, que es el plan por el que están aquí literalmente los Kamino Kishidan, llevarse a los niños gigantes, con la intención y la finalidad de intentar que Elbaf, con ese chantaje de los niños, se alíe al gobierno mundial. Entonces, ante tal situación de caos, deciden utilizar un cuerno con el que parece ser que cuando lo tocan, pues avisan a toda la sociedad de Elbaf de que hay un gran problema. Esto seguramente sea un guiño a la mitología nórdica también, y que, bueno, si realmente Oda quiere ser literal con esto, estamos hablando de que ya está empezando algo muy serio en Elbaf, porque en la mitología nórdica, cuando se toca este cuerno, es decir, el Gjallarhorn, que es el cuerno con el que Heimdall, el guardián de Asgard, prácticamente anuncia el Ragnarok. ¿Qué quiere decir esto? El Ragnarok es el fin del mundo. Entonces, no sé si Oda aquí con este sonido de cuerno quiere llevarlo a lo literal, pero estaríamos hablando, si es literalmente literal, ¿no? Valga la redundancia, que con este sonido se está declarando que ya está siendo el fin de Elbaf, ¿no? El fin de ese Ragnarok que sabemos que tarde o temprano va a pasar. Yo entiendo que aquí los gigantes lo utilizan un poco a modo de alarma en general y no literalmente de que se acerca el fin del mundo, pero yo creo que, bueno, con lo que vamos a ver al final del capítulo, tiene toda la pinta de que para nosotros, aunque para Elbaf no sea, para nosotros tenemos que entender que sí que lo es. Entonces Saul se queda flipando porque un poco más allá de la playa ven al fondo literalmente más bestias que recuerdan a esta serpiente. Vemos pues un lobo que puede recordar un poco al Fenrir y un pajarraco que puede recordar a algún otro ser mitológico. Y de repente Saul oye gritos desde atrás, que es el interior de la escuela, se gira y es que los niños que todavía quedan ahí se siguen desmayando uno a uno. Solo los niños, los adultos no. Es curioso esto. Entonces Chopper ya se preocupa, dice que va a examinarlos y no sé qué, y de momento la cosa se queda ahí y bajamos hasta el inframundo, nuestro lugar favorito sin ninguna duda de momento, por lo menos de todo Elbaf, donde tenemos a un Loki ya liberado. Un Loki que menciona que si quieren salvar a Elbaf tienen que quitarle ese último cerrojo que tiene. Y de hecho Loki dice, me dejaste una pierna con Kairoseki, ¿tú crees que con esto vas a poder contener mi poder? ¡Qué ingenuo! Y aquí, bueno, ya estamos viendo Nakamas que Loki no se anda con tonterías y que efectivamente, por mucho nerfeo que tenga con el grillete, que realmente sigue siendo una mala bestia y efectivamente lo vamos a ver ahora. Y Loki ahora es como que se ríe, ¿no? Con esa sonrisa perturbadora que tiene y menciona que si Loki fuera a ellos, se darían prisa en liberarle, en quitarle el grillete, porque si le da algo, entre comillas, seguro que se viene abajo. Y de hecho, Loki menciona que ya conocen cuál es la debilidad de Elbaf. Y bueno, nosotros la conocemos del capítulo anterior, que son los rayos y las llamas. Entonces vemos un panel que está, pero guapísimo, en el que Loki, pues como que arma ese martillo que tiene, se ven ya como electricidad, rayos, que yo diría que es un poco hacky, pero puede ser que sea electricidad sin problema. Heirudin dice, detente Loki, y automáticamente Loki da un ostión increíble directamente al propio tronco gigantesco de Elbaf. Recordemos, voy a poneros esta imagen para que veáis el volumen del rayo, ¿vale? O sea, ese golpe que es gigantesco que sale del golpe de Loki. Pues bueno, veis ahí que hay como montañas. Bueno, esas montañas son montañas de tamaño normal, es decir, lo que sería un reino de Drum, un Arabasta, un Water 7, realmente ese es el tamaño, ¿vale? Elbaf es titánico, evidentemente. Pues bueno, pues esos rayos están sobresaliendo, pero con creces, las montañas. ¿Esto qué quiere decir? Que si en vez de en Elbaf estuviéramos en un Dressrosa o en un Water 7, literalmente Loki con esta hostia se estaría cargando medio país tranquilamente. A todo esto creo que también es importante mostrar esta imagen, porque estamos viendo el tamaño de Luffy frente a Heirudin, que Heirudin es gigante, literalmente, y estamos viendo delante a Loki. Y mirad Loki, lo gigante que es frente a Heirudin. O sea, es una bestia, una locura lo grande y fuerte que es. De momento ahí se queda la cosa del inframundo y ya para cerrar el capítulo vamos a volver a la escuela, pero antes quiero mencionar que parece ser que Loki es como un poco contradictorio Loki, ¿no? Que dice, soltadme este grillete si queréis salvar Elbaf. Pero luego, acto seguido, mete un ostión gigantesco al puto árbol que empieza un incendio en Elbaf, literalmente.
es como que vemos que es un personaje como muy contradictorio entre sí y que tiene como esa locura, esa no bipolaridad, o igual sí, pero como que le da igual todo, ¿no? Como que él quiere salvar Elbaf, pero a la vez causar el caos. También puede ser que le haga un poco a muestra de... Mirad, chicos, estoy con el grillete y mira lo que soy capaz de hacer. Estoy loco. O sea, liberadme y os salvo a todos. Es un personaje muy curioso, Loki, la verdad. Sea como sea de momento, eso se queda ahí. Yo creo que van a liberarle realmente. Igual no en el siguiente capítulo, pero tarde o temprano le van a liberar y seguramente veamos el verdadero poder de Loki. Entonces ya volvemos a la escuela y aquí de repente la profesora Ange, que es pues la profesora que más estamos viendo, menciona que ahora recuerda todo lo que están viendo, todos esos bichos, monstruos locos que están viendo por ahí, y es que hoy mismo, en esta clase que han tenido, explica que han hablado sobre el miedo y cuál es el mayor miedo de cada uno de los niños. Entonces aquí han empezado a mencionar un montón de miedos de los niños, la mayoría coinciden con seres mitológicos de la mitología nórdica. Mencionan el Fenrir, que es el lobo gigantesco, de hecho, el cual mucha gente teorizaba que Loki tenía la zoa mitológica del Fenrir. Sin embargo, hay otro niño que menciona a Loki. Entonces, entiendo que si un niño menciona a Loki y otro menciona al Fenrir es porque no son lo mismo, con lo que creo que podemos descartar de momento por lo menos que Loki tenga esta Akuma no Mi. Yo sigo apostando por el Surtur, ese gigante de fuego de mitología nórdica. Otro niño menciona a Jormungander, que es esa serpiente que seguramente hayamos visto al principio del capítulo. Otro menciona fantasmas a secas, tormentas, el Nidhogg, que es otro ser mitológico, el Draugur, es decir, mencionan muchos y hay un niño que con todo su miembro viril suelta mi madre. Y esto yo no me lo estoy inventando, os lo juro que entre los seres mitológicos un niño con toda su metido a la madre. Es verdad que una madre enfadada con una chancleta en mano es peor que el mismísimo Jormungander. Y entonces, pues bueno, vemos cómo efectivamente la profesora Hange enseña pues cómo hay un lobo ahí, un Fenrir dibujado que coincide con el Fenrir de ese del principio del capítulo. Y entonces, literalmente, la profe dice a Jaguar Saul, al director y demás, pues eso, que dieron una clase sobre expresar los miedos que tienen cada uno. Entonces, Oda nos cierra con un panel increíble, el cual es este de aquí, y menciona, este es el mundo que más temen los niños. Y vemos un panel loquísimo en el que vemos pues un dragón, vemos al Fenrir, vemos un Nika como muy rollo malvado, un gigante que seguramente sea Loki, vemos un fantasma, vemos ahí debajo, vemos a la madre, vemos a la madre, vemos a la madre, que de hecho recuerda bastante a Big Mom, pero sí, la vemos. Pero bueno, acá más, estamos viendo un panelón que es guapísimo, que tiene un poco ese rollo del mural, si os dais cuenta. Y bueno, literalmente Oda ha plasmado aquí lo que podría ser un Picasso tranquilamente, versión manga, evidentemente, representando lo que más temen los niños. Entonces, esto es bastante interesante. Ahora vamos a ver unas viñetitas abajo, que ya es con lo que definitivamente cierran el capítulo, y voy a concluir una cosa que yo creo que es bastante acertada. Y es que primero vemos a Bellingham, ¿no? Es decir, a Kiringam, que aquí le llamamos Bellingham, diciendo, pues ya está todo listo, con un pequeño Bellingham al lado también durmiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues le mencionan que muy buen trabajo, Kiringam, no sé qué. Y entonces aparece Somier, es decir, el otro, Summers, que está como riéndose y le pregunta a Gunko, oye Gunko, ¿y tú qué es lo que más temes? A lo que Gunko con una palabra cierra el capítulo y dice, Nika. Entonces aquí yo quiero comentar dos cosas para cerrar el capítulo y ya con esto lo dejamos. Lo primero es el reparto de tareas clarísimo que se ha pegado aquí los Kami no Kishidan, ¿vale? Es que sabemos que ahora mismo hay 3 Kami no Kishidan, es decir, Killingham / Bellingham, Somiers / Summers y Gunko. Porque Shamrock, recordemos que se tenía que ir hacia Marilloa. Pues bueno, tiene toda la pinta de que aquí se han repartido todo lo que estamos viendo en este capítulo entre los 3, ¿no? Y es que quien ha dormido a los niños es Kiringam, porque vemos esa imagen de Kiringam ahí como con una nube en la que está como dormido Kiringam. Entonces entendemos que quien ha dado el sueño a los niños es este hombre. Por otro lado, quien ha recreado las pesadillas es Somiers, básicamente porque es quien pregunta a Gunko cuál es su mayor miedo. Entonces, pues si los niños tienen miedo de estas cosas que casualmente han sido invocadas y Somier pregunta sobre el miedo a Gunko, evidentemente es porque este hombre es quien recrea esos monstruos. Y por último, pues quien está dirigiendo a los niños dormidos, evidentemente es Gunko, porque ya sabemos que tiene ese poder de las flechas y de manejar a los niños con las flechas en cuestión. Entonces vemos aquí que hay un reparto espectacular de tareas entre los 3 miembros del Kami no Kishidan que se coordinan de locos y bueno, pues parece que trabajan muy bien juntos y que se va a liar mucho con esto. Y lo último que quería comentar es, bueno, pues que me sorprende que Gunko quiera comentar que su mayor miedo es Nika. Esto puede ser, yo creo, principalmente por 2 motivos. Uno,
Pues porque literalmente Im, el Gorosei o los propios Kami no Kishinan han hablado tanto y han endemoniado tanto, han demonizado tanto a Nika entre ellos, que Gunko haya despertado cierto miedo a Nika, o que realmente Gunko pueda venir desde el siglo vacío también, al igual que el Gorosei lo viene, y puede ser sin ningún problema que algún Kami no Kishinan venga desde el siglo vacío. Entonces, tal vez Gunko puede venir del siglo vacío y realmente sufrió a Nika y sabe lo que es Nika, porque lo vio con Joy Boy en el siglo vacío. Entonces, por alguna de esas dos razones, pues bueno, resulta que Nika, el ser más bueno del mundo y de la liberación precisamente, es quien más aterroriza a Gunko. Y con esto, como he mencionado, pues termina el capítulo, un capítulo que bueno, la verdad que mientras lo leía he tenido esa sensación que se transmitía al principio del capítulo. Sin embargo, ahora mientras he ido haciendo la review y grabando lo que yo, bueno, en la review las grabo sin guión y sin nada. O sea, yo tengo el capítulo aquí abierto y voy leyéndolo mientras os voy contando aquí mis movidas. Pues la verdad que ahora, como os lo he contado yo, me estaba gustando mucho más el capítulo que cuando lo he leído, la verdad. Entonces, ahora tengo mis dudas sobre si realmente no me ha terminado de gustar tanto el capítulo. Yo creo que sí, que me gusta más. Así que bueno, espero que vosotros pues os haya pasado lo mismo y hayáis disfrutado mucho de esta review. Bueno, os dejo aquí a Foxy también, ¿vale? Que está aquí pues esnifándose la luz del foco, ¿vale? Lo dicho, espero que con la review, pues oye, pues mira, si no os ha terminado de convencer el capítulo, si os ha hecho un poco tedioso tal vez la parte de los niños o lo que sea, pues mira, espero que os haya funcionado como me ha funcionado a mí grabar esta review y que la hayáis disfrutado. Dicho esto, Nakamas, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más, evidentemente, y si os ha gustado el videito como siempre, pediros ese likecito y sobre todísimo esa gratuita suscripción, que bueno, además de para que no os perdáis nada, pues a mí me ayudáis un montón a seguir creciendo y ya acercarnos poquito a poco a esa carrera hacia los 200.000 Nakamas. Así que nada, Nakamas, lo dicho, muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta mi próximo vídeo.